Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En este vídeo quiero hacer un breve repaso de lo que está sucediendo en las bolsas y en los mercados y a nivel económico con todo el tema que estamos viviendo desde el lunes pasado, donde sufrimos un lunes negro nuevamente. Hacía muchísimo tiempo que no veíamos este tipo de caídas tan brutales. Y bueno, ¿a qué se debe? Pues vamos a ver un poco primero el aspecto macro. Los inversores básicamente y la economía en general se está centrando muy mucho en todo el tema del coronavirus, con todos los cierres que está habiendo y con los problemas económicos que van a surgir a raíz de esto. Pero es que además se nos juntó la crisis en el mercado del petróleo. Vamos a ir comentándolo poco a poco. Bueno, ahora mismo considero que los datos que se van a publicar no son muy relevantes, todos sabemos que van a ser realmente malos y que posiblemente y muy probablemente vayamos a entrar en recesión mundial. Es decir, vamos a entrar en crecimientos negativos en muchísimas partes del mundo y bueno, lo que vemos es que actualmente, y teniendo en cuenta que los datos no importan, la crisis sanitaria se ha convertido en lo único que importa en este momento y lo más positivo respecto a esto es que la tasa de mortalidad de la enfermedad sigue siendo muy baja en comparación con otras epidemias. Sin embargo, el ritmo de contagio del coronavirus es súper elevado y ya puede constatar que ningún país del mundo parece ser que se va a escapar del rango de infección. Actualmente se está intentando contener, pero vemos que el ritmo de contagio sigue creciendo. Vamos a ver si podemos poner por aquí la imagen que ponemos siempre. Aquí lo tenemos. Total de casos confirmados 119.000, sigue creciendo. Y bueno, vamos a ver si podemos enseñarlo bien. Todo esto es lo que tenemos. En China parece ser que se está frenando un poco ligeramente, aunque los casos llevaban días paralizados, pero ahora vemos que tenemos nuevamente contagiados aproximadamente unos 300 más. Por el resto del mundo, por el lado del resto del mundo, vemos que la tasa de contagio sigue aumentando y aquí es donde tenemos todos los casos. Aquí en esta página web podéis continuar observando cómo va todo el tema del contagio. Por el lado de Estados Unidos ya van 1.037 los infectados, que comentábamos en anteriores vídeos que había que vigilar muy mucho toda esta tasa de infección, ya que si aquí se empiezan a aplicar también esas medidas extraordinarias, pues el problema va a ser bastante más grave. Bueno, continuamos y con el tema macroeconómico y como decimos el problema mayor es el impacto económico que va a tener las cuarentenas que se están llevando a cabo en el crecimiento a nivel mundial. No hay que olvidar que habrá efectos directos e indirectos en las cadenas de producción de forma global y que las compañías sufrirán en sus cuentas de resultados como mínimo en la primera mitad de este año. Yo personalmente considero que incluso podría afectarnos durante todo el año y si no más allá, pero bueno, habrá que ir viéndolo. Por lo pronto sabemos que seguro que nos va a afectar esta primera mitad del año. El mayor riesgo derivado de esto es que afecta al mercado de crédito, que ahora mismo es vulnerable a sufrir un colapso como ya ocurrió en 2008 y lo que desataría otro cisne negro, para lo cual considero que el mercado no está preparado. Las bolsas no reflejaban la realidad económica ya en máximos históricos, ya que teníamos crecimientos bastante estables, si no negativos, en algunos lugares, en algunas zonas. Estábamos asistiendo a una burbuja, ¿de acuerdo? Y dentro de este compendio a nivel de burbujas que tenemos actualmente, nos encontramos con la burbuja en las bolsas, la burbuja en el mercado de crédito y la burbuja en el mercado inmobiliario, especialmente en Estados Unidos, donde se situaban los precios de la vivienda media un 40% por encima de cómo estaban en el 2007. Por lo tanto, no hay que descartar que la posibilidad de que el pinchazo de la burbuja en la bolsa desencadene un efecto contagio en la otra, en especial si se confirma el escenario de recesión global al que parece ser, como ya comento, que nos enfrentamos. Las medidas que se están tomando a nivel monetario y fiscal son la última bala en la recámara de los bancos centrales y de los gobiernos y no cabe duda que durante los próximos días van a anunciar todo tipo de medidas, pero no está claro si servirán para evitar el desastre o simplemente lo retrasarán una semana o meses. Por otro lado, lo que nos encontramos este lunes se trata de la crisis en el mercado del petróleo, lo cual provocó un gran desplome. Y lo que vemos es que en la reunión prevista para la semana pasada todo apuntaba a un acuerdo de reducción de la producción del petróleo por parte de la OPEP y con el apoyo de Rusia. Sin embargo, esto no fue así, el desenlace no fue nada de lo esperado
y por lo tanto lo que hubo fue una ruptura diplomática de una alianza que se remontaba a 2016. Lo cierto es que la OPEP solo controla ya el 30% de la producción mundial y es que Estados Unidos ahora mismo es el gran beneficiario entre las batallas en el resto de los países productores. La situación ahora es que cuando expire marzo no se mantenga el acuerdo de recorte de producción y Arabia Saudí amenaza con incrementar su producción hasta cotas por encima de los 10 millones de barriles diarios y sabemos que su tope está en los 12 millones de barriles diarios. Por lo tanto, lo que está provocando eso es un desplome en el precio del petróleo, como podemos ver, por ejemplo, en estos gráficos. Esto fue lo que tuvimos. Ese gran desplome de aproximadamente un 32%. Realmente brutal. Hacía muchísimo tiempo que no veíamos ese tipo de desplome. Se remonta a 1991 aproximadamente. Hace mucho tiempo. Bueno, vamos a pasar ahora un poco al aspecto técnico y qué aspecto tiene a nivel general el mercado. Vamos a empezar, por ejemplo, por el lado del SP500 y, bueno, esta es la estructura que tenemos, sigue siendo alcista, pero actualmente aquí comentábamos que había perspectivas de rebote. Ya sabemos que en todos los mercados que caen muy bruscos, no en todos, ¿no? Pero en la gran mayoría suele haber rebotes bastante fuertes, de mayores incluso al 61% de corrección. Aquí vemos cómo esos rebotes se sufren, cae muchísimo, rebotes fuertes, nuevamente caída, rebote fuerte y nuevamente un desplome. Así podemos verlo en la mayoría de las correcciones. Aquí lo vemos, caída, rebotes fuertes. Normalmente, como sabemos, el mercado se mueve en zigzag y no de forma lineal, por lo tanto, tenía sentido ese rebote. No fue así, como lo comentábamos en un vídeo anterior, tuvimos ese desplome, abrimos con el gap debido a la batalla que tuvimos en la crisis del mercado del petróleo y en todo el tema del coronavirus, hay muchísimo pánico, abrimos con un gap y caemos en un gran desplome que hacía muchísimo tiempo que no veíamos. La volatilidad está siendo bastante alta, el índice de volatilidad está disparado y actualmente seguimos encontrando esas divergencias y esas divergencias también a nivel de histograma de MACD. Aún no tenemos cortes ascendentes en las medias de MACD, pero sí que tenemos esos primeros síntomas. ¿Qué podemos esperar? Bueno, teniendo en cuenta todo lo que se va a aplicar a nivel de estímulo, es posible, estaría interesante ver esa subida nuevamente, ¿de acuerdo? Vamos a quitar esta de largo plazo para que se vea más claro. Deberíamos de ver, o podríamos ver, toda esa corrección que, como decimos, podría superar incluso el 61,8 gracias a todos los estímulos que se están aplicando. Bien, a partir de aquí no creo que vaya mucho más allá. No considero lo más probable una vuelta en V, la verdad, y considero que nuevamente vamos a tener una extensión de la caída. Por lo tanto, toda esta zona sería un punto de venta interesante. Ahora bien, si no llegásemos a conseguir este rebote y por el contrario todo frenase en este rebote que tuvimos ayer, considero que lo más probable será una ruptura de esta zona de soporte, ¿de acuerdo? Que es súper importante, donde se frenó la caída y considero que vamos a tener una extensión de la caída hacia esos 2431, 2319 en el SP. Por lo tanto, por A o por B, creo que esto podría hacer en el lado más positivo este tipo de rebote para nuevamente caer y en el lado más negativo ese pequeño rebote para luego nuevamente tener una extensión de las caídas. Creo que lo que estamos sufriendo es bastante grave y las bolsas van a reflejarlo y esperemos que no se sumen el resto de cisnes negros, como hemos comentado, porque entonces sí que tendríamos una tormenta perfecta para tener este tipo de escenario. Aquí tenemos el SP500 en un mensual. Eso, como ya comentamos en anteriores vídeos, seguimos teniendo esas divergencias bajistas y esas rupturas de directrices, ¿de acuerdo? Que si vemos anteriormente precedieron las caídas bastante fuertes del 50 y tantos %. Y aquí nuevamente tenemos esas divergencias, triples divergencias a nivel mensual, que no es moco de pavo, y lo que vemos es la ruptura de esa estructura nuevamente, ese corte en las directrices y quién sabe si llegamos a perder esa directriz, tendríamos como primer objetivo esa zona que hemos comentado anteriormente, el mínimo anterior, y tal vez desde aquí ese rebote para finalmente terminar dibujando alguna especie de hombro, cabeza, hombro
y tener esa extensión de la caída de ese 38-50% de toda la subida. La tendencia seguiría siendo alcista, por lo tanto esta zona representaría, por lo menos desde mi punto de vista, una gran oportunidad de compra para añadir a medio plazo en esa situación. Así que seguiremos monitorizando la situación y seguiremos vigilando el entorno. Suscribiros al canal para no perderos nada. Si vamos, por ejemplo, al DAX, pasando un poco... Bueno, vamos a terminar de ver esto de aquí. Por ejemplo, las compañías de mediana capitalización en Estados Unidos. Tuvimos esa ruptura de la directriz, ¿de acuerdo? Y esto es importante porque podría arrastrar al resto del mercado, pero no llegamos a consolidar cierres por debajo de los 155,76. Cierres por debajo de esta cota, esto activaría automáticamente un doble techo que nos llevaría a esa zona de los 100, ¿de acuerdo? Esto podría arrastrar el resto del mercado. Pero es que si vamos al Russell 2000, el índice de pequeñas compañías, esta era la de mediana capitalización y ahora vamos a ver la de pequeñas compañías, pequeña capitalización. Aquí lo que vemos es una estructura muy similar. Aquí la caída no ha rebotado con tanta fuerza. Y lo que vemos es que un cierre por debajo de los 1257, que habrá que ir vigilando, nos activaría nuevamente una formación muy similar, tipo doble techo. Hay muchísimos índices en los que encontramos este tipo de patrón, en otros no, pero en la gran mayoría sí. Y lo que encontramos es que podríamos tener extensión de la caída si llegásemos a tener cierres por debajo. Tenemos en cuenta que esto es un gráfico mensual, cada vela submes. Podríamos tendernos hacia los 941,878, lo que denotaría una continuidad en la caída en los índices. Si vamos al lado de Europa, como decíamos antes, por ejemplo el DAX, aquí tenemos la situación que hemos vivido, esa caída realmente agresiva, y toda esta zona de aquí, como veis, no hemos frenado en el último punto. Aquí también comentábamos que esperábamos rebotes, pero no fue así. Amanecimos con ese lunes negro y por lo tanto continuación de las caídas. Estas velas son semanales y hemos aguantado el último mínimo de 10.269, 10.516, desde donde estamos intentando rebotar. Y si llegásemos a perderlo, esa zona de 10.269, activaríamos también esa figura de vuelta tipo doble techo que nos llevaría hacia esa cota de los 8.344, 7.328, por donde además pasa la directriz de largo plazo, como podemos observar. Y además se encuentra esa zona de soporte, que debería actuar de soporte, que anteriormente fue resistencia. Por lo tanto, otra zona donde si llegásemos sería una buena opción para añadir a cartera. Hemos roto esa estructura de más corto plazo que teníamos con directriz alcista, casi que podría formar perfectamente un tipo canal y nos deja también un objetivo a la baja que coincidiría con ese doble techo, más o menos en la misma zona. Por lo tanto, si vamos a un diario, si llegásemos a rebotar en la bolsa de Estados Unidos, creo que la europea va a acompañar también y podríamos tener retrocesos de ese 38-50%, aunque tal vez algo más limitado por esta zona de resistencia, pero supongamos que llegamos a esta zona como escenario más positivo. Perdonad que han salido aquí las noticias. Ahora, aquí lo tenemos. La zona de los 11.519, 11.937, creo que no vamos a tener suficiente fuerza como para continuar con la subida en caso de llegar. Y el escenario más flojo sería este, llegar a esa zona de resistencia en torno a los 11.265, 11.461 para nuevamente caer. Y la más positiva sería una extensión hacia esas cotas, para después tener ese retorno en las caídas. Por lo tanto, mucha precaución, ya que estos rebotes podrían suponer una oportunidad de venta para ver nuevamente esa extensión de la caída y si llegásemos a perder esa cota de los 10.269, caer muchísimo más. Como veis, no soy muy positivo actualmente en los índices y en la bolsa y considero que las caídas podrían acentuarse de manera más agresiva. Habrá que ir vigilando todo el tema y ver qué pasa con la última baza que nos queda, que es el estímulo monetario y fiscal. Tal vez ese estímulo pueda retrasar la caída, lo que no considero probable es una vuelta en V, pero por lo tanto tal vez podamos llegar a esas cotas. Si vamos por el lado del IBEX, lo que encontramos es
nuevamente esa caída agresiva y esa frenada en la zona de soporte que comentábamos en torno a los 7.298, 7.265. Si todos los demás índices acompañan, considero que el IBEX podría rebotar hasta esta zona, más o menos los 8.239, 8.493, desde donde espero que se retomen las caídas nuevamente. Esta zona es muy importante, ya que perderla podría llevarnos una extensión hacia esa directriz, desde donde podríamos tener ese rebote, ¿de acuerdo? Pero la zona más probable, aparte de esa directriz, considero que nos va a llevar hacia esos 6.101, 5.870. Considero que es la zona más probable de llegar si se pierden los 7.298 puntos al cierre. Estos son gráficos mensuales también. Como vemos, estamos analizando un poco la situación a largo plazo. Que a largo plazo, si seguimos este ritmo, no va a ser tan largo plazo, ¿no? Si vamos, por ejemplo, al apartado del oro, que suele funcionar como activo refugio, lo que encontramos es esto. Y nuestro objetivo sigue claramente activo hacia la cota de los 1800 y realmente si se produce toda la situación anterior, creo que podríamos llegar a los 1911, incluso máximo histórico. La situación del oro actualmente es alcista, la estructura es alcista, tenemos esas ciertas divergencias por lo que podríamos rankear durante un breve periodo en esta zona, más o menos, pero finalmente espero que se acabe rompiendo al alza y tengamos nuevo impulso hacia 1800. No vemos ningún deterioro en el patrón alcista y por lo tanto la situación y las perspectivas técnicas para el oro siguen considerándose al alza. Por la parte del petróleo, que es lo que hemos sufrido en estos días, lo que esperábamos era que desde esta zona que marcábamos en los mínimos anteriores tuviésemos cierto rebote al alza, pero desde aquí espero que si no se soluciona todo y no parece que se vaya a solucionar por ahora, continúen las caídas y el escenario más probable es una continuación de esa caída. Por lo tanto, tal vez nos movamos en un rango por aquí, pero si rebotásemos hacia estas cotas, considero que lo más probable es una nueva caída en el petróleo. Por el lado de eurodólar comentábamos que teníamos un objetivo alcista hacia esa cota de los 1.16, 1.14, entramos de lleno y ahora estamos corrigiendo un poco. Las perspectivas para eurodólar a largo plazo, aquí podemos verlo, el gráfico de largo plazo es bajista y nos encontramos nuevamente ante esa directriz. Por lo tanto, parece poco probable que podamos romper con fuerza toda esa cota. Además, estamos dejando una vela martillo en semanal. Por lo tanto, es muy probable que desde aquí tengamos nuevamente caídas. Por el contrario, si llegásemos a cerrar por encima de esos 1.1627, tal vez podamos tener cierta tensión al alza. Por el lado del bono, lo que encontramos son subidas bastante agresivas además, y teniendo en cuenta que esta era nuestra referencia histórica, estamos en máximo histórico, lo que significa que la rentabilidad del bono nunca estuvo más baja, y lo más probable es que continúen esa subida, teniendo en cuenta lo que tenemos en los mercados financieros. Si vemos, por ejemplo, el lado del VIX, aquí lo tenemos, la cota más alta alcanzada fue durante la crisis del 2008, ahí, y actualmente estamos intentando frenarnos en las zonas más altas que solemos llegar, aquí, cuando existe crisis. Como vemos, lo hemos perforado y si no se detuviese aquí y las bolsas recuperasen, probablemente nos estaría indicando que el riesgo de caída es muchísimo mayor y todo este rango de aquí tenemos que tener en cuenta que coincidió a la crisis del 2008. Por lo tanto, tal vez solo hayamos visto el principio del mercado bajista que estaría por ver. Esta sería la zona de soporte y aquí estamos rompiendo y hemos rechazado ligeramente. Tal vez tengamos este tipo de situación y habrá que ir vigilándolo poco a poco. Como veis, la situación no es muy halagüeña, no tiene realmente buena pinta y por lo tanto tendría muchísima precaución, ya que podríamos tener o estar entrando en un mercado bajista.
de cara a los próximos meses o medio plazo. Muchísimo ojo, suscribiros al canal para estar informados de todo. Intentaremos manteneros al tanto de la situación lo antes posible siempre y vigilar muy mucho la zona de soporte, ajustar muy bien vuestro stop porque podríamos ver esa ruptura de las directrices y finalmente apreciar un mercado que, si bien esto ha parecido bastante agresivo, pues imaginaros cómo puede ser vivir todo este entorno bajista. Suscribiros al canal para no perderos nada. Como siempre, gracias por escuchar estos vídeos y nos vemos en los siguientes. Un saludo y suerte en vuestras inversiones.